Ciro Seiza, nuestro invitado de hoy, es licenciado en Comunicación Social, fue conductor de 12 a 14, el envío de Televisión Litoral, fue concejal de la ciudad, actualmente es senador departamental por Rosario y en las elecciones del domingo 13 de abril es candidato a convencional constituyente también por el departamento de Rosario. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo te va? Un gusto, un placer muy grande saludarlos y gracias por la invitación. Bueno, no hay por qué. Ciro, bueno, en esta breve historia, muy breve historia de tu vida, de tu trayectoria, aparece por un lado lo periodístico y por otro tu salto a la vida política. ¿Cuál de los dos te seduce más? ¿Cuál de los dos te ha gustado más en las experiencias que has tenido en uno y otro? Son experiencias muy diversas, las dos, y tienen puntos en común, pero tienen muchas diferencias. En la vida periodística uno vive un proceso, o al menos en mi experiencia personal, un proceso formativo, un proceso de ir adquiriendo herramientas narrativas, ir adquiriendo herramientas de indagación, desarrollo de la curiosidad y desarrollo de la conectividad con las personas que reciben tu producción, tu texto, tu mensaje. Digo, todo eso te va de alguna manera nutriendo de herramientas que te sirven para comprender, primero para describir y que la podés volcar al mundo político para poder ejercer la cuestión de la escucha, que es muy importante, fundamental, y la cuestión de la conexión con la persona a la que vos le tenés que acercar una solución, una gestión. Digo, son mundos que si bien pueden ser paralelos toda la vida, si se cruzan tampoco es raro. A lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos de periodistas que terminaron teniendo preponderancia en la vida política del país, sin intentar comparar nada, ni decir que siempre es así, y que esto no es una ley, no es una ciencia exacta, son personas. Sí puedo decirte que hay herramientas de un lado que nutren al otro. Bien. ¿Y en tu caso qué fue lo que te movió, digo, de ese mundo de, como decir, de contar? Por un lado, uno sería contar la realidad y otro es ser protagonista de esa realidad o tratar de modificarla desde otro lugar. Me movió un gran sentido de inconsciencia, porque obviamente uno piensa que puede con muchas cosas y después no es tan fácil. Pero también me movió un gran sentido de empatía y un gran sentido de conexión con personas que yo sentía que me acompañaban todos los días. Y eso es lo que verdaderamente extraño del periodismo. Si la pregunta está por allí, y si no, ya te la respondo. Lo que se extraña es la compañía de lo diario y el saber que uno entra todos los días a la casa de una persona. Cuando pasás a la vida política, ese registro diario se pierde un poco y la gente te empieza a ver en la calle, sí, en persona, pero te ve menos en los medios de comunicación, y eso es una cosa que por ahí me dicen, pero me lo dicen desde el afecto, desde el, che, extraño verte todos los días en televisión, o extraño verte seguido, y qué estás haciendo, y contame en qué andás, y cosas así que uno, con todo el gusto del mundo, lo cuenta sin ningún tipo de problema. Además me imagino, digo, que en uno de esos roles uno está como más idealizado. Esta idea de que veo en la tele, de no sé qué, el tipo famoso, lo que sea, y en el otro sos el que le tenés que resolver uno de los problemas y sos más puteable, digamos, de una manera. Obvio, y también se entiende, hay ciertas libertades que en el ejercicio de la profesión periodística están y existen, que después en la función pública en donde estés no tienen que existir, digamos, vos tenés que ser un ejemplo caminante de todas las cosas que se deben cumplir y hacerse, y eso es una cosa que se tiene que aceptar y asumir, pero también el hecho de que haya ingresado en este campo tiene que ver con lo humano, como te dije, y con las personas, y en ese caso yo siempre rescato que fue Pablo, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, el que me dio un lugar porque yo se lo pedí, no es que vino a buscarme. Yo le dije, mira, si te puedo dar una mano, yo quiero intervenir de alguna manera en lo público, quiero intervenir de forma directa. Porque también empecé a notar que había una especie de vaciamiento de la profesión periodística. No quiero generalizar con esto, pero me empecé a dar cuenta que lo que más rendía comunicacionalmente era un camino en el cual yo sentía que iba en contra. Por eso hacía Enfoco, que es un programa que tenía una profundidad de historias de vida, de superación, de investigación, de divulgación científica por momentos. Yo quería ir por ahí y yo sentía que los medios iban por un lado que iba más para el lado de la imagen, que no tenía tanto significado, tanto peso narrativo, no había una historia linda para contar, había muchas microhistorias muy fragmentadas. Yo sentía que ya no me representaba un lugar que conducía hacia ese punto. Entonces preferí
encarar otra responsabilidad, teniendo en cuenta que iba a ser más difícil, sí, pero con un grado de inconsciencia, como te dije antes, porque hubo cosas realmente, y hay cosas difíciles, de las cuales, bueno, requieren toda tu energía, te tenés que ocupar. Bien. Bueno, vamos a la elección en 15 días de convencional constituyente, una elección poco habitual, de hecho hace 63 años que no se da un proceso de este tipo. ¿Qué te encontrás? ¿Crees que además de nosotros dos, alguien más sabe de qué se trata esto? Del microclima, ¿alguien más conoce? O la gente, ¿qué le pasa? Cuando vos vas y le hablas de la reforma, bueno, ¿qué cara te pone? Empezó a pasar, como todo proceso electoral, la gente, obviamente que participa y lo hace en un buen número, pero la gente hasta que no llega el momento realmente nunca está demasiado empapada en general en todas las elecciones. Teniendo en cuenta que ese contexto es general y bastante repetitivo, esta que es una elección histórica cuesta todavía un poco más comunicarla. Las primeras semanas fueron las más complicadas de transmitirle a la gente. Ya en las últimas empezamos a ver que hay cierta madurez y hay cierta aceptación de que se va a vivir un proceso, como vos dijiste, una elección histórica para un tema que es histórico, que es la reforma constitucional. Para los próximos años, los próximos 10, 20 años, tenemos una constitución de épocas de la segunda mitad del siglo XX, o sea, nos queda realmente muy, muy lejos, en la cual hay varias ideas a debatir. Nosotros estamos convencidos que tenemos que plasmar muchos cambios jurídicos en normas que votamos en la provincia de Santa Fe, en la legislatura, que tienen que quedar plasmados en la nueva constitución. Y te puedo dar ejemplos: la seguridad, transparencia, ningún tipo de privilegios para la política, equilibrio fiscal, hablar de acercarle la política a la gente también para que le dé respuestas. Todas cuestiones que tienen que ver con una visión más moderna de la política, que la sociedad las está pidiendo hace rato y que en algún momento hay que cambiarlas. Y el momento adecuado es como que no aparece, hay que buscarlo. Está bien, en este caso se dio una mayoría legislativa, política, que permitió hacerlo. De hecho, se venía de muchos años, de muchos intentos de distintos gobiernos y de diferentes signos políticos que lo intentaron y no lo consiguieron. Y esta vez se va a dar. Hay un tema que vi que uno de los temas que vos tomás, me imagino, para hacer campaña sobre la reforma, que tiene que ver con la autonomía de Rosario, que es otra vieja demanda de la ciudad. ¿Cómo la pensás a la autonomía? A la autonomía yo la pienso como una discusión que ya está planteada, está en la ley de necesidad de reforma de la Constitución. Es un capítulo importantísimo porque le va a permitir a Rosario tener otras herramientas, contar con otros recursos económicos, tener la posibilidad de ser administrativamente, burocráticamente, económica y financieramente libre en muchos aspectos. Con esto no quiero decir que deje de pertenecer a la provincia de Santa Fe, pero que es una ciudad con otras atribuciones y facultades que se pueden delegar y que dentro de las normas que va a incluir la Constitución nueva, se va a permitir, y el capítulo de autonomía habla de esto, consorcios de ciudades para poder abordar temáticas como la disposición final de la basura domiciliaria, el transporte interurbano, políticas de desarrollo industrial, políticas de promoción de empleo. Estamos hablando de un salto cualitativo y estamos hablando de un proceso que tiene que empezar para también tener un grado de maduración. La autonomía de Rosario hace 30 años que la discutimos y nunca la pudimos plasmar, y hoy estamos muy cerca. Estamos a un paso y yo quiero que el próximo intendente de la ciudad sea el intendente de la Ciudad Autónoma de Rosario. Perfecto. Hay un tema que trajeron algunos otros entrevistados acá, que es parte de la campaña, en relación al tema de la unicameralidad. Muchas gracias. Unicameralidad. Básicamente, que es con la idea de eliminar el Senado, ¿no? Sí. Hay un par de sectores, pero no sé si paradójicamente no está dentro de los puntos que estableció la ley que declaró la necesidad de la reforma. Sí. ¿Crees que es algo posible que esos sectores, en el caso de que hicieran una buena elección, pudieran llevarlo a cabo, o que simplemente es casi un engaño de campaña? Yo quiero ser muy claro con vos. Como dijimos al principio, es una elección difícil de explicar. Si a eso le sumamos un tema que no está en discusión y que no está en debate, yo creo que el intento de engañar al electorado es bastante claro. Lo que sí te voy a decir también es que me sorprende que quieran cerrar una cámara y no la otra. O por qué una sí y la otra no. Digo, esa parte tampoco está explicada. Y yo también te quiero agregar un detalle más.
La provincia de Córdoba tiene un sistema unicameral. Córdoba cambió su constitución hace 20 años. ¿Está? La ayornó a lo que fue la Constitución Nacional del 94, la última reforma de la Constitución Nacional. Optó por el sistema unicameral en 2001. Ese sistema unicameral tiene 70 legisladores, Santa Fe tiene 69. O sea, es la misma cantidad de personas trabajando y de burocracia y de cuestiones administrativas son iguales. Y tiene 26 miembros, esa unicameral de Córdoba, que representan a los departamentos de la provincia de Córdoba y 44 miembros que representan a todo el territorio de la provincia. O sea, funciona igual que la legislatura de Santa Fe. Por eso digo, son explicaciones sencillas, explicaciones entre comillas, ¿no? Sencillas, que parecen claras, que parecen contundentes, pero que en realidad no tienen sustento. Y lo que es peor, ni siquiera tienen un marco jurídico real para ser discutidas. Entonces, me parece a mí que todo, cuando uno lo explica, se cae solo como argumento. Bien. En materia laboral, ¿qué temas considerás? Digo, la Constitución del 62 tutela una serie de derechos laborales, de hecho era una constitución que para su momento era progresista. Era de avanzada, claro. Era de avanzada. Tutela una serie de derechos, pero también es un mundo que un universo que se ha modificado mucho, digo, que se ha fragmentado. Antes de la entrevista charlábamos esto, de la precarización laboral, de otras formas de trabajo, de los monotributistas, de los emprendedores. ¿Qué cosas pensás o qué plantean de Unido en esa materia? Hay cuestiones de legislación general que vos sabés muy bien que están alcanzados por las leyes generales, las leyes nacionales de trabajo y la Constitución Nacional. De todas maneras, en el ámbito de la provincia de Santa Fe, yo te quiero aclarar que hay un enfoque particular en la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución que habla de cambios en el sistema educativo, porque en realidad al mercado laboral y a la inserción de las personas jóvenes y personas adultas hay que pensarlas en relación a su proceso formativo. Y ahí es en donde cobra relevancia lo que se plantea para la educación del futuro, teniendo en cuenta los criterios e incorporando organismos internacionales. Pasa lo mismo con los derechos humanos. Hay instrumentos internacionales de derechos humanos que quedan incorporados. En el caso de educación va a ocurrir lo mismo. En el caso nuestro particular, te hablo de Ciro Seixas, candidato convencional, nosotros queremos trabajar en educación digital integral, así como hay educación sexual integral. Queremos una EDI que quede plasmada en la nueva Constitución, porque esa EDI tiene que poder proteger a los pibes de el avance indiscriminado, por un lado del uso de dispositivos móviles, pero por otro lado de la consumición de contenidos que en algún punto pueden generar un aprovechamiento mejor del tiempo y nutrir de contenidos aceptables e interesantes, pero por otro lado también los deja vulnerables a muchísimas cosas como publicidades engañosas, uso indiscriminado de herramientas de inteligencia artificial o incluso la posibilidad de caer en estrategias de juego online, siendo aún menores de edad, existiendo sitios ilegales. En este sentido también tenemos una ley de prevención de las ludopatías y de abordaje territorial con el aparato de salud provincial y local en el caso de Rosario. Digo, son muchas cuestiones. Y lo laboral tiene una contemplación, porque también va a propender a proteger la producción santafesina, a tratar de generar condiciones para que mayor cantidad de empresas se radiquen en suelo santafesino y de esa manera genere mayor cantidad de puestos de trabajo. O sea, todo eso está contemplado dentro de la discusión de la nueva Constitución y me parece muy bien, me cae muy bien que exista la pregunta, porque no escuché a ningún candidato, excepto quien te habla, hablar de estos temas. Sí, totalmente, digamos, ¿no? Bueno, por esto que decíamos antes, digo, por ahí la discusión va por lugares que incluso ni siquiera se sabe si se van a poder discutir en la... Sí. Pero esto sí se va a poder discutir. Está dentro de los puntos y sería muy interesante escucharlo a todos. Sí. Total. Te agrego, en el punto autonomía, Rosario podría tener políticas de promoción del empleo y de erradicación de industrias mucho más activas si tuviese su Secretaría de Trabajo, si tuviese su Secretaría de Producción con un rango cuasi ministerial. Es lo que buscamos con la autonomía también. Y es lo que buscamos con la autonomía cuando hablamos de consorcios de municipios y hablamos de áreas industriales metropolitanas que tienen que desarrollarse. Hay que entender que el trabajo no se trata más del trabajo en una ciudad. Estamos hablando de trabajos en el marco de una gran metrópoli, que puede ser tranquilamente el departamento de Rosario. Ciro, en tu categoría, que es convencional constituyente por el departamento Rosario, que sería similar, digamos, a una elección de senador,
Vas a competir con un ex también de 12 a 14. Sí, y con el intendente de Funes y con el diputado nacional Germán Martínez. No los quiero dejar afuera, ¿no? Sí, Además sí. que son, digamos, nombremos a todos. A todos. Pero entiendo, digo, bueno, que hay, independientemente de esta coincidencia que hayan trabajado en el mismo lugar, ¿cuál es la diferencia? Digo, varios también de los entrevistados que han pasado de otros espacios políticos plantean, bueno, entre Unidos y La Libertad Avanza hay diferencias de modo, pero son lo mismo. Otro en posiciones más... Yo te diría que no. Más izquierda, plantean, son lo mismo, sin ni siquiera establece una cuestión de diferencia de modales. ¿Qué diferencias encontrás entre esos proyectos? Digo, no estaba hablando, digo, de Juan Pedro Calía como candidato, no, digo, del como espacio, en términos personales, en los hablando. espacios políticos. Perfecto. ¿Qué diferencias hay? No, muchas y muy grandes, yo creo. A ver, vamos a lo programático. En la provincia de Santa Fe, el equilibrio fiscal tiene un objetivo claro, que es la inversión. En el caso de Rosario se nota esto en la inversión en seguridad, eso devino de las leyes de emergencia en seguridad, de narcomenudeo, la ley de ejecución de la pena. Digo, eso nos permite robustecer la política estructural de seguridad, darle patrulleros. Teníamos 20 patrulleros para 1 millón de personas, tenemos 350 dispositivos de patrullaje, contando caminantes, uniformados, equipados, con municiones, entrenados y vehículos, que se compraron 960 autos, 140 camionetas, 160 motos para Rosario. Digo, estamos hablando de políticas que son estructurales, que marcan una diferencia, y que en el caso de la infraestructura vial, ahí esa diferencia se hace mucho más notoria. ¿Por qué te digo esto? Todo el ahorro y el ajuste a la política y la eficientización de las empresas del Estado como ASA y EPE van a parar a reinversión en infraestructura, cosa que el gobierno nacional no está haciendo. Yo no sé si hablarte de un partido, te hablo de un rumbo y de una decisión política. Esas dos gestiones. El gobierno nacional o la gestión nacional no está haciendo esas inversiones. La empresa Provincial de Energía ya invirtió alrededor de 60.000 millones de pesos en 2 subestaciones transformadoras y en el recambio de 3,5 kilómetros de cable de media tensión en el área de Rosario para que no salte todo por el aire en los periodos de mayor consumo. En el caso de ASA, está cambiando con microfracking, es decir, con una técnica mini invasiva que no requiere romper calles, para olvidarnos de los eternos corralitos, las cañerías de agua que pasan por debajo de las veredas. Todo esto se está haciendo y es inversión en infraestructura pública. Ni que hablar de las rutas provinciales, que tomó la provincia de Santa Fe en un estado deplorable, sin mantenimiento casi, y que ya cambió más de 1.000 kilómetros de ruta. O la obra de 41.500 millones de pesos del tercer carril de circunvalación de la autopista Rosario-Santa Fe, entramos Rosario-San Lorenzo. Circunvalación, por el contrario, que es una ruta nacional, no fue tomada, no fue tenida en cuenta, la mitad de las luces no le andan, tiene medio metro de malezas, y la verdad es que a nosotros nos obligó, primero la municipalidad, a intimar al gobierno nacional a que mantenga circunvalación, y después a mí como senador a presentar un recurso de amparo para que venga Nación a hacerse cargo de este mantenimiento que no se está haciendo cargo. O sea que, digamos, ahí la diferencia podría ser, en los dos casos busca un equilibrio fiscal, un superávit, pero el destino que se le da a esos ahorros del Estado. Bueno, está bien, digo, a ver, la provincia no tiene que pagar una deuda externa como tiene que pagar de la nación, digamos, ¿no? No, pero también la provincia tiene una deuda, Nación tiene una deuda con la provincia que no cumple, y en lugar de refugiarnos en la deuda que tiene Nación con la provincia de Santa Fe, que no la paga, la provincia de Santa Fe se las arregla para igualmente ajustar y hacer obra pública. Esa es la gran diferencia. En estas elecciones, ¿crees que se juega para el gobierno, estoy pensando, para Unidos, para el oficialismo en la provincia, que además de la Convención Constituyente, se juega una especie de referéndum del gobierno, según cuál sea el resultado de los comicios? Yo creo que los dos gobiernos se juegan un primer referéndum. Yo creo que... El nacional también, El nacional también, desde luego. Va a ser su primera elección después de las del 23. Es indudable. A ver, no puede no ir a elecciones, esto está más que claro, sobre todo porque tiene elecciones nacionales también, más adelante del año, pero yo creo que para ambas siempre, a ver, es una demostración del apoyo o no apoyo, o cómo está la política, el rumbo del gobierno en cierto sentido. Y en esto, quiero ser claro, muchos oficialismos que tenían gestiones exitosas en las elecciones intermedias no tuvieron buenos resultados, y hubo otros gobiernos que sí tuvieron un enorme resultado en la intermedia, y cuando llegó el final del mandato no pudieron revalidar. Entonces, todo está en discusión, hay una enorme volatilidad, y yo creo que lo más fácil es
no jugársela, pero tenemos un gobernador valiente que no solo enfrentó la seguridad, la crisis de inseguridad, sino que además se pone a la cabeza de un proceso histórico de reforma de la Constitución. Y entendés que, perdón, mira, ya que dijiste lo de la, vos dijiste la reforma, pero yo entendí la reelección, por algo. Es uno de los puntos que queremos cambiar. Bueno, ¿cómo lo piensan, digamos, en función del actual gobernador? Que quede incluido en esta reforma, porque él, digamos, bueno, algunos plantean, juró por la Constitución del 62, que no establece la posibilidad de la reelección. Yo creo ¿Cómo la ves? Nada impediría que jure por la nueva Constitución. Yo creo que debería poder hacerlo. Yo creo que la decisión final estará en la Convención Constituyente, pero yo imagino un escenario, para mí aparece muy claramente ese escenario, puedo visualizar que aparece un escenario de gobernador Puyaro jurando sobre la nueva Constitución que le permita una reelección, como se permite en otros cargos que hay indefinidas de elección. Digo, porque nos pasamos hablando mucho de este tema, de la reelección de gobernador, pero nadie pone en discusión y nadie dice que no está bien que un intendente esté 30 años al frente de un gobierno, o que un senador esté 25 años al frente de la banca, o que un diputado revalide y tenga 4, 5, 6 periodos. En la legislatura nacional también. O no discutimos ficha limpia, que impide que los corruptos ocupen cargos públicos. Digo, ficha limpia en el gobierno nacional está trabadísimo como debate. La provincia de Santa Fe ya tiene ley y lo quiere meter en la Constitución. Y esa es nuestra propuesta, la de Unidos. Entonces creo que es una síntesis perfecta también de la pregunta sobre las diferencias que hay, ¿eh? No son solo matices. Acá demostramos que con un estilo no confrontativo y de diálogo se está gobernando una provincia, se sorteó una ecuación económica dificilísima, una situación muy brava al principio, y se puso una provincia en orden, con la seguridad. Hoy tenemos una campaña en la que nadie habla de seguridad, porque no hay problema de inseguridad. ¿Quién habla de seguridad? Yo, que soy oficialismo. Hablo de seguridad, porque queremos profundizar los cambios. El resto nadie puede hablar de seguridad. Ciro, muchísimas gracias por venir, muy amable. Un placer, muy buena charla, gracias. Por favor.